Buenas tardes. Vamos a entrevistar hoy día al senador Carlos Bianchi Chelej. Él es independiente y representa la circunscripción senatorial 19ª, correspondiente a Magallanes y la Antártica chilena. Muy buenas tardes, senador. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Igualmente. Y bueno, muy complacido de tener esta opción de poder estar en conversación con temas atingentes al Congreso y de paso saludar a quienes tengan la opción de podernos ver por la vía que este programa es transmitido. Senador, quería partir preguntándole cómo ve usted hoy día el panorama político presidencial, ya que el socialista José Miguel Insunza se bajó de la candidatura presidencial, queda don Eduardo Frei y posiblemente don José Antonio Gómez. ¿Cómo ve usted el panorama de la alianza en esto? Eso debería responder a la propia alianza. Yo no pertenezco a ella, como tampoco pertenezco al gobierno. Yo soy partidario de un tercer referente en Chile. Creo que es bueno que tengamos la opción, fundamentalmente las personas que no militan en un partido político, que somos los más. Cerca del 4% milita dentro de un partido y la gran mayoría no lo hace. Y yo creo que Chile hoy día está en condiciones de poder tener un tercer referente de centro, un referente de mayor equilibrio, y no esta historia añeja de los últimos 20 años donde está la izquierda y la derecha, o la concertación y la alianza, y que claramente todas las encuestas, todas, vengan de donde vengan, señalan que hay una crisis de estos dos conglomerados y por lo tanto es una opción para que exista un tercer referente en Chile. Así que lo de la bajada del señor Insulza no hace otra cosa que demostrar que son los mismos políticos de siempre, que se repiten siempre exactamente los mismos y que este será un show, o esta era una película ya con el final ya anunciado. O sea, si esta película ya sabíamos cuál era el final, que se terminaba bajando y dándole todo el pase al senador Frei, que tiene méritos de sobra por lo demás para postularse a donde está postulando. Pero estos son los espectáculos que estamos habituados a ver en política, que pueden ser muy valorados por unos pocos y para la gran mayoría probablemente no, y que espero terminen en algún momento de nuestra vida democrática. Senador, y cuando usted habla de un tercer referente de centro, ¿sería capaz de darnos un nombre? A ver, hay varios nombres y puede hoy día perfectamente. Lo que pasa es que ¿quién parte con todo este tema? Si eso es lo complejo. Pero el mismo presidente Frei pudo haber sido una de las personas que pudo haber perfectamente concitado las fuerzas de centro. Hoy día la democracia cristiana está en un lugar que históricamente no le corresponde, está hacia la izquierda. Eso en ningún lugar del mundo donde existió la democracia cristiana siempre estuvo hacia más la derecha y representaba en alguna medida el centro, pero hoy día pueden haber líderes de distintos sectores políticos. El propio José Antonio Gómez es un líder nuevo, es un rostro nuevo en política, que tiene ya una experiencia y que trata de interpretar en alguna medida el sentimiento de gente nueva. El mismo caso de Adolfo Saldívar, que está hoy día en un partido que es más pequeño, pero que tiene una representación importante y perfectamente él puede encarnar una fuerza de centro donde converjan personas de izquierda, personas de derecha, personas de centro, personas independientes, que sea como mucho más pluralista. Y así puedo seguir dando más nombres de personas, mujeres y hombres, que tienen las capacidades de sobra, pero desgraciadamente no están dadas hoy las opciones para esto. Yo creo que va a ser la última vez en que vamos a repetir esta contienda política de dos bloques, como lo es la alianza y la concertación. Bueno, las propuestas ya las conocemos todos, son las mismas de siempre. Creo que aquí faltan propuestas mucho más concretas, como qué va a ocurrir en materia de previsión social en nuestro país. Los chilenos hemos perdido millones de nuestros ahorros provisionales y aquí nadie se hizo responsable. ¿Qué va a pasar en materia de educación? ¿Se va a descentralizar la educación en nuestro país? ¿Traen algún proyecto bajo la mano los candidatos o candidatas a la presidencia? En los temas productivos, en los temas energéticos. El Estado de Chile no tiene nada en materia energética. Estamos a años luz de países de Europa u otros países como Japón, por ejemplo. Y en Argentina estamos a 30, 40 años de distancia en materia energética y el Estado de Chile necesita energía para poder seguir creciendo con cifras superiores al 3 o el 4%. Entonces, esos son los temas que yo quiero escuchar de líderes nuevos, de gente que proponga materias serias
y espero que en algún momento de la vida exista un tercer referente en Chile. Senador, me gustaría pasar a los temas legislativos y que ustedes le contara a la gente cuáles son los proyectos que usted ha presentado, junto con quién y que están más en boga. Con mucho agrado. Nosotros hemos presentado más de 150 proyectos de ley, muchos de ellos de autoría propia. Hemos sido bastante productivos. Ahora, en algún momento de la vida estuve tentado de presentar un proyecto de ley para que no se presenten más proyectos de ley, porque tenemos muchos proyectos de ley, pero tal vez demasiados proyectos de ley, y están ahí durmiendo en las distintas comisiones. Entonces de repente dan como ganas de presentar un proyecto de ley para no presentar más proyectos de ley. Emblemáticos hay muchos. Yo tengo proyectos de ley orientados fundamentalmente a la gente de la tercera edad, al resguardo que ellos necesitan en materias, por ejemplo, crediticia. Tengo proyectos de ley presentados para el mundo de la discapacidad, que debieran ser involucrados como en otros países donde un porcentaje determinado de la población debe ingresar al sector público a trabajar, gente con discapacidad. Está el teletrabajo para personas que trabajan desde su hogar, desde su casa, y no tienen ninguna protección hoy día en el aspecto laboral. Tengo ahora un proyecto de ley emblemático que va a ser de gran discusión en el país, donde participé con otros 3 senadores más, que es la AFP estatal, pero de característica social. Hemos presentado una reforma constitucional para descentralizar a los gobiernos regionales y hacer que el gobierno central se desprenda de un poquito de poder para entregárselo a las regiones. Y allí hay un antes y un después en materia de descentralización y regionalización. Es decir, hay proyectos sociales, proyectos, por ejemplo, que hacen que el agua domiciliaria, este es un proyecto que nace de la gente. El agua de nuestros domicilios no puede ser jamás cortada, es el principal elemento de vida. Hay hogares con adultos mayores, con gente carenciada, que no es que no pueden pagar simplemente la cuota mensual de agua, y vienen estas empresas monopólicas y cortan el principal suministro de vida, que es el agua. Bueno, hemos hecho también un proyecto y obviamente han aparecido las sanitarias defendiendo su tema, lo mismo que la CPP, lo mismo que los bancos. Entonces, proyectos hay muchos, no todos avanzan como uno quisiera, y espero que las comisiones trabajáramos un poquito más para poder avanzar en esa materia. ¿Tiene harto trabajo, senadora? Todos tenemos harto trabajo, ustedes, nosotros, en fin. Mire, cuando se votó en el Senado la Ley General de Educación, usted se abstuvo. Sí, claro. Al conocerse los resultados de la última PSU, se dijo que la brecha entre colegios públicos y privados había aumentado. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, lo mismo. Me abstuve porque no se lograba con esto una solución. Efectivamente es así. Cuando se creó los colegios privados subvencionados, se crearon en perjuicio de los colegios municipalizados, de la educación pública. Y con esto no estoy descubriendo la agua tibia ni nada nuevo, estoy diciendo que así efectivamente es. Además, yo soy partidario de que el Estado vuelva a cumplir el rol que debe cumplir como Estado. Escuchamos al Estado de Chile hacer gárgaras con respecto a la educación, pero ocurre que no financiaban el 100% de la educación, financiaban el 98 y algo, y ese 2 o 3% restante es la suma de todos los déficits que han habido en las distintas corporaciones y DAEN del país y de los municipios. O sea, el perjuicio ha sido para los municipios. ¿Cuál es mi idea? Descentralizar la educación sin dejar de que ésta la pertenezca al Estado, descentralizarla a través de los gobiernos regionales, los futuros gobiernos regionales, hoy son meras administraciones regionales, y trabajar los gobiernos regionales en complicidad con los municipios, que sean las unidades ejecutoras de todos los procesos de educación, pero el Estado siempre teniendo el 100% de la potestad en el tema de educación. Por supuesto que yo quiero educación pública para nuestro país, y hoy día nosotros no hemos logrado resolver esta materia, y por eso que digo que quien sea presidenta o presidente de la República tiene que venir en su proyecto de país bajo la mano con un proyecto que apunte a una solución a un problema tan sensible como es la educación. Senador, a propósito de los gobiernos regionales, ¿por qué cree usted que el Senado no aprobó la reforma constitucional que, entre otras cosas, hubiera permitido la elección directa de las Cortes? La verdad es una sola, porque ahí venía incluido la circunscripción de Arica-Parinacota y nadie quería, por lo menos de lo que se pronunciaron en contra, crear allí una instancia para que hayan 2 nuevos senadores.
o hayan nuevos competidores en el Parlamento. Es así de simple, esa es la verdad. Lo demás, como decía un amigo mío, lo demás es cueca. Aquí hay una verdad, pero eso se está resolviendo. Hoy día este proyecto lo volvimos a votar en la comisión que me toca presidir, fue votado favorablemente, unánimemente por los 5 senadores. Estamos en complicidad con el gobierno, con el Ejecutivo, a través del nuevo subsecretario de Desarrollo, la Subdere, y también con el ministro Viera Gallo. Ellos hoy día van a acoger las propuestas que nosotros hicimos como reforma constitucional. Hemos dejado a un lado el tema de la nueva circunscripción de Arica-Parinacota, porque esta ya está creada por sí sola. Cuando hay una región también se crea la circunscripción. Lo que hay que cambiar es el artículo 181, donde hay que agregar esta nueva circunscripción de Arica y Parinacota, y por lo tanto queda allí por sí sola. Entonces se resuelve el tema así de fácil, y nosotros estamos en la discusión de tener los cores por voto popular, de tener un presidente, de traspasar funciones, etcétera, 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 y eso va por buen camino. Senador, y para terminar, me gustaría preguntarle por su faceta de comunicador social, en el sentido de que si su trabajo que usted hizo en su región como comunicador en radio y no sé en qué otros medios, parece que escribía también en algún periódico. Tuve un pasar, pero hace muchos años que ya no estoy en eso, o que no estuve, claro, desgraciadamente. Pero tuve en algún momento un pasar de mi vida, que trabajé en televisión, además fui director de varios medios de comunicación, también estuve en medios escritos, conozco el trabajo de televisión, conozco el trabajo de los medios como la radio, me ha honrado en dirigir y tener alguna gerencia, he estado en el mundo privado, he estado también en el mundo municipal, como autoridad comunal, es decir, he tenido una vida algo agitada y la experiencia es una sola. Yo creo que es lo mismo que le pasa a ustedes. Toda persona que tenga algún vínculo con las comunicaciones tiene algo que se denomina sensibilidad. Y esa sensibilidad uno la recoge de la propia gente, donde uno llega, donde uno se contacta, se comunica. Eso sirve, y a mí me ha servido muchísimo, sin lugar a dudas. Claro, eso era lo que yo le quería preguntar. Si fue como la base para salir senador. No, ¿cómo le ha influido a usted haber tenido este aproximamiento con la gente? Porque realmente que un comunicador... Mire, me ha influido desde lo más esencial de mi vida, haber logrado tener la mano de mi señora. Bastó ser comunicador social en un comienzo para haber convencido al suegro, ¿no? Y de ahí para adelante todo lo demás ha sido fácil. Si logré convencer a un suegro y una suegra, bueno, los electores fueron un poquito más complicados, pero se logró convencer también a posterior. No, la vida, yo creo que en la vida todos tenemos que comunicar. En la vida un médico debe comunicar, un abogado, una dueña de casa. La comunicación es parte de la esencia del ser humano. Y cuando uno además la usa para el bien, sin lugar a dudas que logra resultados positivos. Senador Bianchi, muchas gracias por venir. A usted también, muchas gracias. Adiós.